Bienvenidas, bienvenidos a una nueva actualización informativa en Agenda Común. Este lunes 2 de diciembre del año 2024 y siempre con la perspectiva de los derechos humanos en el horizonte de esta actualización informativa y obviamente seguimiento de la situación política y económica. José Gregorio, como siempre, un gusto. Un honor, Vanessa. Hablando del tema de derechos humanos, amanece la semana con un llamado de atención del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela, donde hace énfasis en el respeto a los derechos de los menores y de los detenidos por causas políticas. Esto en el marco de su presentación de resultados y de los balances que regularmente hace Karim Khan. Es decir, que nuevamente está Venezuela dentro del radar de quienes defienden los derechos humanos en el planeta. Y justamente con esta perspectiva vamos a comenzar nuestra agenda de entrevistas y le damos la bienvenida a Jan Mendoza. Jan Mendoza, secretario general del sindicato Citra-EMAS y también militante de Marea Socialista. Bienvenido, Jan. Muy buenos días y entramos en materia. Jan, a usted se le sigue un juicio por presunta incitación al odio. ¿Por qué? Muy buenos días, Vanessa, José, gracias por la oportunidad. Bueno, se me criminaliza y se me judicializa por luchar por los derechos de los trabajadores, por nuestros derechos laborales y sindicales. Nuestra lucha ha sido, dígame. ¿Sí? ¿En qué estatus se encuentra su caso? Para hacer una reseña corta allí, yo sufrí una detención arbitraria en el año 2022, enero del 2022, por esa causa. Gracias a una gran campaña nacional e internacional, fuimos a una audiencia de presentación, salí con medidas cautelares y después de 2 años introduje un escrito para el decaimiento de esa causa y bueno, fue todo al contrario, se activaron y bueno, el ente judicial me llevó a una audiencia preliminar, donde yo me declaro, por supuesto, inocente, porque esta es una lucha que debe darse dentro de los tribunales laborales y no dentro de los tribunales penales. Entonces, bueno, me llevaron a juicio, tuve la primera audiencia de juicio el 11 de octubre y ahora voy de nuevo el 4 de diciembre. ¿Qué pasó en esa primera audiencia de juicio? ¿Qué pasó en esa primera audiencia, Jan? La, la patronal chilena, maciza, insiste de que mi activismo laboral, que es basado en nuestras luchas en defensa del salario, en defensa de nuestros puestos de trabajo, en respeto a nuestra constitución, a nuestra convención colectiva, perdón, y por supuesto en respeto a, las, a la libertad sindical, ¿verdad? Ella dice que ese activismo, bueno, le proporciona a ellos miedo, ellos dicen que, que debo ser juzgado o que se me debe aplicar la ley contra el odio. Bueno, yo insistí que defender derechos laborales, derechos sindicales, derechos humanos, no es ningún delito. Y pues entonces, bueno, me pasaron a juicio. Ahora, Jan, sobre esto le preguntamos, ¿cuál es la lucha laboral que usted ha liderado en el caso de Maciza que ha llevado a esta criminalización, como usted lo denuncia? Nuestra lucha inicial fue en defensa del salario. Nosotros nos apegamos a, a lo que establece nuestra contratación colectiva, que es una política salarial de acuerdo, ajustada de acuerdo a la inflación del país, a los datos que nos proporciona el Impuesto Nacional sobre el índice nacional del precio al consumidor, el INPC, y nosotros tenemos en nuestra contratación colectiva que debe ser eh, ajustada cada 6 meses, debe ser revisada cada 6 meses. Eso no se cumple desde el 2015.
debido a la excusa de que en el 2015 el gobierno retiró la publicación de las medidas macroeconómicas del país. En vista de eso, en el 2018 se firmó un acta en reemplazo temporal de esa cláusula para asumir el 100% de los aumentos presidenciales que estuvieron fueron aplicados en los años de 2015 al 2018. Y entonces en el 2018 exigimos que se diera ese aumento al 100%. Luego de esa firma de esa acta también fue incumplida eh, por el patrón, apegándose al memorándum 2792. Nosotros fuimos muy respetuosos con ellos, pidiendo mesa de diálogo. Ellos siempre se negaron. Ellos en esa época yo era un trabajador de base. Ellos siempre se negaron a la posibilidad de discutir esa política o de revisar esa política salarial. Y siempre nos sacaban en cara de que, bueno, eso era una discusión que debe darla con nuestro sindicato. Claro, no se dice que ese sindicato estaba totalmente de espalda a los trabajadores, totalmente ausente, y hasta Ahora, llegó a estar Jan, hay un nuevo en un sindicato proceso de ahora, mora y es de decir, este es vencimiento. uno de los conflictos. Sí, nosotros impulsamos nosotros entendimos desde las bases que teníamos que recuperar esas herramientas de lucha, tanto los delegados de prevención para discutir la salud y seguridad dentro de planta y conformar nuestro comité de seguridad, y también entendimos que teníamos que de manera democrática conquistar el sindicato. Bueno, sufrimos todo tipo de obstaculización, pero nuestra insistencia y nuestra afán de visibilizar la lucha en cuanto a recuperar esas herramientas de lucha, en cuanto a recuperar nuestro salario, a exigir el respeto a nuestros puestos de trabajo y, por supuesto, exigir respeto a la libertad sindical. Todo eso incomodó a tal punto de que todas esas medidas graduales que iban en contra de los bajadores abajo y luego por despidos indirectos, y así sucesivamente fueron gradualmente subiendo la mecha hasta que, bueno, levantaron una causa en mi contra, aplicando como que por las buenas o por las malas, tú te tienes que calar, o los trabajadores tenemos que calarnos un sistema semiesclavista aquí en Venezuela. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa y cuántos están acogidos a ese contrato colectivo? Bueno, nosotros éramos 1.500 trabajadores antes del 2015, y paulatinamente fueron disminuyendo, esa cantidad fue bajando. Se produjo una gran diáspora laboral, una migración bueno, viéndose asfixiados sin poder sostener a su familia. Bueno, muchos abandonaron los puestos de trabajo, perdiendo sus prestaciones sociales incluso, con liquidaciones a precio de gallina flaca. Y actualmente de 1.500 estamos menos de 600, como 570, 600 trabajadores. Jan, usted dice que han insistido en mesas de diálogo con la empresa. ¿Mesas de diálogo para qué? ¿Cuál es su propuesta como secretario general del sindicato al día de hoy, 2 de diciembre de 2024? Nosotros insistimos siempre en mesas de diálogo cuando comenzamos como activistas laborales, trabajadores de base. Se introdujo una carta solicitando un diálogo para la discusión de la política salarial. Luego hicimos un reclamo colectivo ante la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro de Puerto Ordaz, donde en esa misma inspectoría se había firmado esa acta incumplida. Se nos negó la posibilidad de sentarnos en la inspectoría. Ese reclamo nosotros lo seguimos impulsando, metiendo recursos de abstención.
exigiéndole que esa inspectora que se encuentra actualmente allí cumpla con sus funciones. Bueno, ella decidió declinar un reclamo de los trabajadores a una demanda en los tribunales. En los tribunales también tuvimos la oportunidad, 7 audiencias de juicio para el cumplimiento de ese diálogo y resolver nuestra problemática. Bueno, se quemaron todas esas audiencias con tácticas dilatorias. Tuvimos incluso visitas en el 2021 del ministro, para el entonces era Jorge Arreaza. Los trabajadores lo abordaron y le dijeron que, así como se le daba mesa de diálogo a la oposición venezolana en el país de México, también nosotros los trabajadores exigimos diálogo para resolver nuestros problemas y nuestras necesidades. Bueno, la burocracia y los que tienen el poder económico impidieron nuevamente esa mesa de diálogo y, bueno, acabaron con toda posibilidad de discutir. Entonces, nosotros siempre hemos estado con la disposición de dialogar, de hacer transparente realmente cuánto es lo que producen los trabajadores y ver si realmente podemos mejorar nuestras condiciones de vida, nuestra calidad de vida. ¿Usted corre el riesgo de ir preso nuevamente, Jan? Sí, ellos están solicitando que se aplique el artículo 20 de la ley contra el odio, una ley que fue creada en el 2017 en una coyuntura nacional donde existía un reclamo en las calles que se exacerbó y que pudo haber causado muertes en aquella época y era una época de guarimba, me recuerdo, y bueno, fueron leyes creadas en contra de cualquiera que instigara a la violencia, al odio, por razones de ideología política o ideología de género o por tu condición sexual o étnica o por tu raza. Entonces, a nosotros nos preocupa que desde un tiempo para acá esa misma ley se la apliquen a los trabajadores que estamos luchando por nuestros derechos. Es una ley que pide de 10 a 20 años de prisión. Ya usted tiene derecho a la defensa, ha Ahora, tenido derecho a la defensa. la pregunta que yo, bueno, nosotros los trabajadores nos hacemos la pregunta. ¿Es verdaderamente un delito salir a luchar por nuestros derechos colectiva, por la recuperación del salario? ¿Es un delito eso? ¿O es un delito que no te respeten tus puestos de trabajo, que te aplanen el salario, que no cumplan con las contrataciones colectivas, que hagan despidos indirectos, perdón, que hagan incluso caso omiso a las instituciones cuando mandan a hacer un reenganche? ¿Qué verdaderamente es odioso? Ya, retomando la pregunta de Vanessa, usted ha tenido derecho a la defensa, tiene sus abogados particulares y además le preguntamos cuál es esa contraargumentación legal que hace su defensa en este caso. Bueno, sí, yo tengo mis abogados. Gracias a Dios me permitieron tener mis abogados privados. Eh, nosotros alegamos, de acuerdo a toda mi trayectoria, de que en toda mi participación y en todas las movilizaciones que hemos hecho nosotros los trabajadores, ha sido ejerciendo nuestro legítimo derecho a la libertad de expresión, a la libertad de movilizarse de manera pacífica. No vemos ningún delito en movilizarnos, de ir en una marcha con pancartas, exigir que se respeten los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, nosotros marchamos después de la visita en el 2021, después de la visita del ministro de Industria en aquella época, Jorge Arreaza, por el solo hecho de los trabajadores abordarlo afuera del edificio administrativo, muchos trabajadores fueron desconvocados de sus puestos de trabajo. Entonces,
porque una compañera, madre y trabajadora, escribió en un Twitter solicitándole al presidente Nicolás Maduro que le metiera el ojo a la empresa porque hay condiciones incluso ambientales que pudieran estar colocando en riesgo los trabajadores. Hoy, después de tantos años, con orden de reenganche, la empresa no lo acata. Y esa injusticia provocó que nosotros nos movilizáramos en esa oportunidad, y eso es lo que ellos pretenden criminalizar. Y les duele que nosotros hagamos visible todos los atropellos que estamos sufriendo los trabajadores. Jan, Nosotros nos encontramos prácticamente en un total retraso civilizatorio, hay que decirlo así. Nosotros podemos decir que estamos diga, Jan, nuestra participación, nuestro activismo laboral no es delito, no es delito, no es. Dígame. Le quería preguntar. Para finalizar. El estatus del proceso. Tiene una nueva audiencia esta semana. ¿Qué pretenden llevar ustedes como acusados de instigación al odio a esta audiencia? Nosotros tenemos esta audiencia este próximo miércoles 4 de diciembre. Nosotros estamos alegando de que, bueno, ellos no tienen elementos probatorios que digan que yo estoy verdaderamente generando violencia o instigando el odio contra persona alguna o grupo de personas, no. Nosotros estamos presentando nuestro reconocimiento como sindicato y que nuestros reclamos son justificados, y estamos también mostrando videos de todas nuestras intervenciones donde yo me he desempeñado con un dialecto respetuoso. Incluso nosotros, una cosa es que lo hagamos de manera enérgica, pero estamos enmarcados en cuanto a la defensa de nuestros derechos. Y pretendemos también denunciar que este es un juicio donde se está mal utilizando la ley. Pretenden burlarse del sistema judicial, complaciendo a una patronal transnacional que viene a nuestro país a violar nuestras leyes, nuestra constitución, nuestra ley del trabajo, nuestras contrataciones colectivas. Pretende seguir violando nuestras leyes, y nosotros también expresamos de que esa es una violación de nuestra soberanía. Tenemos un gobierno que habla de defensa de la soberanía, pero el Estado los complace en llevar a juicio a trabajadores que, bueno, están luchando por los derechos sus derechos laborales y sus derechos sindicales. Nosotros estamos totalmente claros de que nosotros no hemos ejercido en ningún momento ningún tipo de violencia contra nadie, y vemos que es una maniobra de esta patronal que utiliza esta herramienta que le coloca el mismo Estado para criminalizarme y extirpar definitivamente un liderazgo que lo que pretende es poner en las mesas una discusión sana en beneficio de todos, que tengamos una relación ganar-ganar. Ya, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Mucha suerte ante estas próximas eventualidades en materia legal, en materia judicial. Conversábamos con Jan Mendoza, secretario general del sindicato
Citraemas y también militante de Marea Socialista.